Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Baruta Minuto a Minuto, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario, es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta Baruta Minuto a Minuto. Es un programa conducido por el concejal Héctor Urguelles y Rina Hernández, que muestran una ventana a la participación ciudadana, incentivando al ciudadano baruteño a que sume esfuerzos para mejorar la calidad de vida del municipio. Muy buenos días a toda esa gente maravillosa que sintoniza, como siempre, su programa Baruta Minuto a Minuto. Hoy, por supuesto, trayendo temas de interés, como siempre, temas que están en la palestra, pero antes debemos, pues, presentar a nuestras directivas. La doctora Ana Mireya Obregón en la presidencia de la emisora, en la coordinación. Claro que sí, le vamos a cantar el cumpleaños a la doctora Ana Mireya. También tenemos en la coordinación de producción Toti López, ahí está, ese cumpleaños maravilloso para la doctora Mireya, y por supuesto salud, salud y más salud, que es lo que necesitamos nosotros todos los venezolanos, tener salud y constancia. Por lo menos, ¿verdad? Bueno, Charo dice que desayuna. También tenemos en la asistencia de producción a nuestra querida Charo Pérez, y en la magia de los controles el Mago Martínez, por supuesto. Esta servidora Rina Hernández y el concejal Héctor Urguelles, que ya está acá en cabina. La semana pasada tu club de fans estaba pues muy pendiente de ti, que dónde estabas como siempre, pero ya está acá en cabina porque estamos totalmente en vivo. Héctor. Muy bien, hoy tenemos un gran invitado, es una persona muy conocida. Muy conocida, hay mucha, en todo caso, atención a lo que vamos a decir hoy en el programa. Mucha gente me llamó, caramba, qué bueno que tengan entonces al doctor Enrique Aristigueta Granco. Claro, oriundo, Héctor, de Puerto Cabello. Ah, qué bueno. Egresado de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Cava, entonces? Bueno, a los abuelos y los padres de él. Sí. Qué bueno. ¿Eran mejores o era buena gente? Él estudió en el Colegio La Salle del Puerto y según me enteré, yo no lo conozco personalmente. Recuerdo que los abuelos de él, en mi infancia, mi lejana infancia, tenían un negocio allá en Puerto Cabello, gente honesta, gente honrada, inmigrantes italianos. Tenían una mueblería, ahí vendían juguetes además, y más de una vez yo les compré allí. Bueno, él viene de tantas familias italianas que se aposentaron en Puerto Cabello y se... Polémico salió el señor, pero ¿no? Él de repente, no sé, cogió un rumbo un poco extraño, ¿no es verdad? Se usa unas actitudes, unas poses un poco fuera de lugar para llamar la atención. Sé que él trabajó en la alcaldía de Baruta, por cierto, ¿no? ¿Es de Baruta? Sí, señor. Ah, caramba, yo no sabía eso. Historia. Sí. No sabía eso. Él fue alcalde de Puerto Cabello, pero... Fue un alcalde con poco éxito allá en Puerto Cabello. Sí. Al final lo sacaron extrañamente. Él se fue alegando. Dice. Eso dice él. Bueno, sí, yo creo que él está enfermo, ¿no? Sí, pero no. pero de arriba. Exacto, ¿no? Pero de repente regresó, parece que se sintió sano y entonces decidió competir por la gobernación de Carabobo. Chávez se lo había impedido. Sí, señor. Cuando fue Ameliach candidato que Chávez ganó. Y Ameliach sobre todo. Sí. ¿Ah? Y ahora encima un burro. Digo yo por lo que hizo en Globovisión, no vayan a pensar mal aquí los radioescuchas de todos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque hasta hablar bien puede ser un insulto. Sí. Estamos hablando de que fue en un burro a Globovisión. Intentó entrar a Globovisión montando un burro. No sé qué motivos tendría para eso, pero en todo caso logró la gobernación de Carabobo. No analicemos si fue una elección limpia, si no lo fue, pero lo cierto es que está sentado en la gobernación de Carabobo y tomándose de venganza del anterior gobernador. Así es. Yo creo que eso responde a una confrontación más profunda dentro de las filas del gobierno. Y faltan cosas por ver ahí.
seguramente seguro. Es que yo creo que ahí no hay hueso sano. Por Sí, donde señor. tú escarres vas a encontrar una cosa podrida. Sí, señor. Bueno, y como aquí sí doctor Enrique tenemos... Aristigueta Granco, Rina iba a hacer la presentación del doctor Aristigueta Exactamente. Granco. Bueno, ya estábamos hablando que era pues oriundo de nuestro hermoso Puerto Cabello, también es miembro de la Academia de Historia del Estado Carabobo, escritor por supuesto de numerosos ensayos, como podrían ser historias de 3 navíos, Puerto Cabello en una huella, una reserva, entre otros, por supuesto abogado, político, venezolano, pero lo que más yo admiro, que se lo dije cuando estábamos antes de entrar en la cabina, es que perteneció a la Junta Patriótica que derrocó a el general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Ahora me pregunto, doctor, de 1958, ¿cómo ve ahora Venezuela en el 2017? Bueno, hay un gran cambio, ¿no? Lamentablemente no para bien. Yo creo que el siglo XX venezolano fue el siglo de oro de nuestra historia. Porque a finales del siglo XIX Venezuela estaba en una situación no tan mala como la actual, no tan grave, pero es una situación que no era buena, estaba un país enguerrillado, arruinado. Y bueno, el siglo XX fue un siglo de paz, en líneas generales. Se acabó el problema de las guerras civiles, de los constantes alzamientos y revoluciones que habían en Venezuela, que la asolaron durante el siglo XIX. Apareció el petróleo, comenzó entonces a cambiar la economía. Tuvimos una dictadura muy dura, que fue la del general Juan Vicente Gómez, pero que dejó algo positivo, como fue la pacificación del país. Y entonces el comienzo pues del desarrollo económico, al cual contribuyó ciertamente la aparición del petróleo y la explotación del petróleo. Ahora esto no fue de la noche a la mañana. Hasta 1928 los ingresos por exportación de café todavía fueron iguales a los del petróleo. El petróleo comenzó poco a poco a ubicarse cada vez más arriba en la producción de ingresos, y hasta el año 28 el café era la principal fuente de ingresos de Venezuela. Bueno, lo demás es bastante conocido, como Venezuela, a raíz de la muerte de Gómez aportó, ¿qué diría yo? Aportó la pacificación del país, aportó la creación de un ejército constituido por oficiales de carrera, de academia, pavimentó las primeras vías de comunicación del país, tuvo buenos gabinetes, no se le puede negar al general Gómez, con todo que ser un hacendador bastante rústico, bastante primitivo. Se rodeó bien. Pero se supo rodear bien. Él era un hombre serio, tenía otros defectos, por supuesto, era cruel, era un individuo posesivo, no admitía que nadie le disputara el poder. Con mucho ego. ¿Perdón? Con mucho ego, se podría decir. Ego. Sí, pero él hablaba muy poco. El general Gómez era un hombre como eran los gochos antes, no sé si los de ahora, era bastante callado. Pero su mano férrea, pues, acabó con las guerras civiles de Venezuela, pacificó el país, unificó el país. Se acabó con los caudillos. Acabó con los caudillos que venían desde la guerra federal. Y entonces, a partir de la muerte de Gómez, se comienza poco a poco a abrir un camino, pues, hacia la democracia plena, con los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. Fueron 2 generales, el segundo de ellos el primer general egresado de la academia que llega a la presidencia, que hicieron grandes gobiernos reformistas. Mira, yo nací ya finalizando la presidencia, la última presidencia de Gómez, y me tocó pues vivir la presidencia de López Contreras y luego la de Medina y todo lo que ha venido después. Y sé que me consta, porque lo viví, lo presencié, que el inicio de la sanidad, el inicio de la legislación social, el inicio de el impulso a la educación, todo eso comenzó con el general López Contreras. Con López Contreras. Medina continuó ese impulso y abrió más todavía el compás. Con Medina llegó una gran libertad política. Y también a eso iba, que nacen los partidos políticos, los grandes partidos políticos del siglo XX nacen precisamente en ese periodo. Los gobiernos de López y Medina. Durante la época de López estaba prohibido por la Constitución el Partido Comunista. Y él entonces, él no era un hombre cruel, él simplemente expulsó a unos cuantos dirigentes de la izquierda que luego regresaron al país y constituyen Acción Democrática en 1941. El Partido Comunista se había constituido clandestinamente desde 1928.
pero Acción Democrática, que viene de una división de la izquierda, ¿no? La izquierda democrática y la izquierda totalitaria, arranca en 1941, precedida por un partido que se creó al comienzo de López, que fue muy amplio, que abarcaba toda la izquierda, que era el PDN, Partido Democrático Nacional. Luego viene la división de las aguas y entonces comienzan a aparecer los partidos socialdemócratas y el año 46, después de la Revolución de Octubre, se funda el Partido Copey. ¿Es revolución? ¿Fue realmente una revolución o un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado, esto lo dice el propio Rómulo. Pero escrito por los ganadores le pusieron el título de revolución. En el momento, mira, yo recuerdo muy bien el golpe de octubre del 45, yo tenía como 12 años. Como 12 años. 12 años y estaba un día en clase, en el turno de la tarde, porque en esa época se iba al colegio mañana y tarde, en el colegio La Salle del centro de Caracas, y oímos unos disparos sordos. Pero bueno, siguió la clase, al ratico comenzaron a llamar muchachos por el sistema de sonido del colegio, que eran los padres que venían a buscar a sus hijos porque algo estaba pasando. Entonces de repente el hermano Cristiano, que era el titular de la clase, nos dijo, mire, parece que se alzó un cuartel. Recuerdo esa frase, ¿no? Al rato me vinieron a buscar a mí también y nos fuimos. Sí comenzamos a oír disparos. Pero sin embargo fue como una especie de golpe seco, ¿no? De que sin mucho tiro. Pues simplemente apresaron a Medina y apresaron a López. No fue así exactamente, perdona que te corrija. ¿Ah, sí? Hubo plomo parejo. Al principio no se sabía de quién era el golpe. Bueno, alguna gente creía que era López Contreras que estaba dando Mucha gente creía que era López Contreras. Es más, los propios adecos no sabían que estaban involucrados en el golpe. Eso lo sabían tres nada más. Rómulo nada más. Rómulo, Barrios y León, no sé si Prieto, ¿no? Okay. Tanto es así que Octavio Lepage me contó que él era de la juventud del partido en esa época. Muy joven en esa época. Salió a la calle a defender el gobierno y se encontró con Domingo Alberto Rangel, que dijo, no, chico, quédate quieto, que ahí estamos metidos nosotros. ¿Verdad? Entonces una serie de personalidades fueron a Miraflores a darle apoyo al gobierno y ahí los agarraron presos porque el cuartel de Miraflores fue uno de los dos que se alzó. Se alzó el cuartel San Carlos, se alzó el cuartel de Miraflores y se alzó la academia militar. Ahí comienza el golpe de octubre. Muy bien. Entonces el cuartel San Carlos es retomado por el gobierno y ahí se produjo un número importante de bajas. Ajá, ¿verdad? Okay. Y luego el pueblo saqueó el cuartel San Carlos, los fusiles FN los vendían a 5 bolívares. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo uno. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo no? ¿Y le costó 5 bolívares? 5 bolívares. Muy bien. Lo tengo de recuerdo. Bueno, ahí surgió un gobierno que sorprendió a todo el mundo porque era presidido por Rómulo Betancourt, un dirigente político que había estado exilado durante la época de Gómez, que había estado en la cárcel. Y muy joven para esa época, ¿no? 30 años. Ya tenía 40 años. 31 años, estaba muy joven Rómulo. Sí. Y bueno, ese fue un gobierno populista, desde luego. Tuvo algunos pincelazos parecidos a esto, ¿no? Del exceso de populismo, porque ellos quisieron justificar, ¿no?, la ruptura del orden constitucional, diciendo que era una revolución. Fue revolución en el sentido político porque por primera vez... Llegó un civil. No, civiles había habido en la presidencia. El siglo XIX estuvo el doctor Vargas, Manuel Felipe Tovar, Pedro Agual, Rojo. Pero digamos, un civil medio de una junta militar, ¿no? Mira, el siglo en total, hasta el año 40 hasta el año 58, aquí los civiles no habían gobernado, presidentes civiles 10 años en total, desde el año 30 hasta el 58. Pero esa junta de gobierno, compuesta por civiles y militares, 7 miembros, 2 militares y 4 miembros son democráticas y un independiente, era la junta, además ocupaban los ministerios. Bueno, abrió la compuerta del voto popular, de la participación del pueblo, y por primera vez se votó en forma universal, directa y secreta. Todos los hombres y mujeres, porque hasta Medina solo votaban los hombres que supieran, mayores de 21 años, que era la mayoría, que supieran leer y escribir. Medina dio el voto femenino para los consejos municipales al final de su mandato, ¿verdad? Y entonces, bueno, la idea era esa, ¿no? Da un vuelco
a la participación política de eso, de, digamos de que eso las fue lo masas. revolucionario. Eso fue absolutamente revolucionario. Verdadera revolución. Las mujeres también comenzamos a tomar decisiones de un país. Bueno, yo creo que siempre las han tomado. Sí, pero nos permitieron votar. Políticamente, eso es verdad, políticamente Es en así. Venezuela las mujeres no figuraban, pero en el mundo entero. Pero estábamos moviendo siempre los hilos del poder. ¿no? El poder tras el poder. Siempre, siempre. Entonces, si tú lees la pequeña historia, y la pequeña historia tanto en las grandes potencias europeas como en los países como el nuestro, siempre ha estado involucrada la presencia de una mujer en una serie de decisiones políticas importantes. Y en nuestra historia, Manolita Sanz tiene Claro que muchas sí. Manolita decisiones Sanz importantes. sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más Y lejos. luego algunas esposas de los presidentes del siglo XIX, ¿Cómo no? Blanca Pérez, como hay una Jacinta, cantidad. como Ana Teresa Ibarra, la esposa de Guzmán, en fin, esa historia pequeña que ojalá Inés Quintero la siga escarbando. Sí, señor. Es así. Interesante. Bueno, estamos 23 de enero Ajá. de 1958. Parte importante y protagónica de todo ese movimiento que cambió el rumbo del país, donde estaba, por supuesto, cantidad de partidos políticos conocidos por todos, URD, Partido Comunista, AD. Bueno, ¿Qué ha pasado desde allá hasta aquí, cuando hay varios partidos que de una u otra manera en este momento pues no logran ponerse de acuerdo? Pero Héctor. nos estamos saltando una etapa importante y qué Claro, bueno que el tenemos al 23 de doctor enero. Enrique para que nos explique Historia, ¿no? esto. Llegamos hasta estábamos ahorita en el gobierno de Rómulo Gallego. Hay las elecciones y gana Rómulo Gallego. fue la segunda vez que se votó aquí, Ajá. universal, directo y secreto, hombres y mujeres mayores de 18 años, que no eran mayores de edad para ese momento, porque los mayores de edad eran a los 21 años. Yo saqué mi título de manejar, porque no era licencia, ni se vencía, ni se vence, yo lo tengo. No, era título, mi papá lo tenía, en una libretica. Pero lo tengo. Tuve que Y era esperar. eterno, era Sí, para toda la vida. Perfecto, para toda Perpetuo. la vida. Además, yo puedo manejar cualquier cosa, me dio el título profesional. Es así, O sea, que es pudiera así. manejar autobús si quisiera, Es así. pero no quiero. No, yo tampoco. No, Quiero eso que usted sí. maneje un autobús. Ahora se votó a los 18 años. Primero para elegir una asamblea constituyente, que fue una asamblea sumamente combativa. ¿Verdad? Allí ganó Acción Democrática Barrio, tenía 127 diputados. Copey tenía 19, fue la primera fuerza de oposición, partido recién fundado, ¿verdad? URD sacó 2, también partido recién fundado, y el Partido Comunista 2. Entonces, esa constituyente retransmitió en vivo sus sesiones. Y era una distracción, yo llegaba del colegio y prendía el radio para oír la sesión de la constituyente. ¿Duró cuánto tiempo esa constituyente? Un año. Un año. No, menos. Se instaló el 17 de diciembre, con un gran discurso de Rafael Caldera, por cierto, que Rafael Caldera se revela como un gran dirigente político en esa asamblea. Hasta el 5 de julio de 1947, cuando firman la constitución que elaboró esa asamblea constituyente. Una constitución Y bastante- llama elecciones en el 48. Y entonces el 47 mismo, a finales del año, hay elecciones Ah, presidenciales. es el 47, exacto. Ahí compite por primera vez Caldera como candidato, fue algo que se le hizo costumbre. Sí. Rómulo Gallego por Acción Democrática, Gustavo Machado por el Partido Comunista, URD, que era un partido formado por Jovito Villalba, que venía de esa izquierda democrática del año 36, 37, pero que siempre tuvo rivalidades con Rómulo, y no se entendían a la hora de la verdad. Entonces URD tenía Jovito tenía su propio partido, que era URD, y los comunistas estaban ya divididos en ese momento, porque la sección de comunistas que llamaban los comunistas negros, porque tenía color negro la tarjeta de ellos, era el Partido Revolucionario del Proletariado, que lo formaron Rodolfo Quintero, Salvador de la Plaza, Horacio Scott, ¿quién más? Eran comunistas, Eduardo Machado, Luis Miquilena, eran los machamiquis, eran más radicales que los comunistas. Sí, eran rojos, del lado radical. que los comunistas rojos. Ahora, a la elección presidencial no lanzaron candidatos, sino Acción Democrática, Copey y el Partido Comunista Venezolano Rojo. ¿Quién lanzó? Gustavo Machado. A Gustavo Machado. Caldera quedó de segundo, bastante lejos del primero, pero con estas circunstancias, Acción Democrática había sacado 1.200.000 votos para la constituyente y sacó 800.000 votos para la presidencia de Gallego. O sea que Acción Democrática bajó en un año 400.000 votos. Y Copey subió desde
200.000 a 300.000. Y se fue perfilando pues como la primera fuerza de oposición. Qué raro que López Contreras o tenía alguna prohibición para ser candidato, porque en esa época todavía... López estaba exilado. Estaba exilado. Porque cuando ocurre el 18 de octubre, pues expulsan del país a Medina y a todos los políticos de su gabinete y de su partido. Y bueno, el general López también. Del 18 de octubre valdría la pena un día conversar bastante. Porque sobre el 18 de octubre. Yo creo que el 18 de octubre fue una cosa innecesaria. Ahí intervinieron una serie de factores que impulsaron a López a ser candidato para la presidencia. Sí, bueno, en principio había un acuerdo político para un candidato que lamentablemente perdió la chaveta, ¿no? Los ADECO habían aceptado la candidatura de Diógenes Escalante. Y hoy en día yo entiendo que Medina puso a Diógenes Escalante de candidato porque era un amigo desde la infancia, López Contreras. Era un disuasivo para que López presentara su candidatura. Y entiendo que hubo un acuerdo completo, o sea, estaban los adecos, hasta los comunistas, digamos. No, es que los comunistas apoyaban a Medina. Ya había acuerdos en ese sí, tiempo. para sí, porque Diógenes Escalante, lamentablemente Diógenes Escalante... Yo no sé si hubiera sido mal o buen presidente, ciertamente él estaba bastante viejo. Pero estaba además tenía mucho tiempo sin vivir en Venezuela. Dicen que casi que ni hablaba español ya. No le hablaba perfectamente, pero él lo que pasa es que siempre fue diplomático. Muchos años. Él estuvo con López por poco tiempo, el ministro del Interior. Entonces siempre estuvo en el servicio exterior. Ahora la candidatura de amigo de Truman, ¿no? Sí, bueno, porque es que él era embajador en Washington cuando los adecos fueron a visitarlo. Y conversaron con él y llegaron a un pacto que él iba a propiciar una reforma constitucional para establecer el voto directo, y que una vez que se hubiera aprobado eso, él renunciaba para que se convocara elecciones con voto directo. Ellos quedaron satisfechos con eso y se retiran de la conspiración. Cuando se retira Escalante de la candidatura, elige un candidato que tenía poco atractivo, López Contreras acepta su candidatura, que no lo había aceptado hasta entonces, pues entonces eso precipita el golpe, tanto en el lado civil, que son los adecos, ¿verdad?, como los militares jóvenes, entre ellos Pérez Jiménez, que querían hacer borrón y cuenta nueva con una serie de oficiales que venían todavía, que no eran de academia, ¿verdad?, que habían quedado enquistados en las Fuerzas Armadas desde que venían de Gómez, y que Medina los había dejado por el conocimiento de que, bueno, que eso el tiempo iba ya acabando con esa generación. Medina no cayó preso. Medina pasó la noche del 18 de octubre en casa de unos amigos en el Paraíso, y al día siguiente él, al saber cómo estaban las cosas, decidió rendirse y fue al cuartel Ambrosio Plaza, que estaba donde está el hospital militar ahorita, hizo sacar a Pérez Jiménez del calabozo donde estaba detenido por haberse alzado, y le entregó su revólver y le dijo pues que, bueno, que él los dejaba a ellos, los militares jóvenes, que gobernaran, que él no iba a mandar a matar a los cadetes que estaban alzados, y que les deseaba pues que hicieran un buen gobierno. Ahí fue cuando Pérez Jiménez le informa que ellos están en combinación con Acción Democrática. Y me cuentan a mí que Medina dio un taconazo, caramba, me he equivocado, que Medina no sabía que estaban los adecos en el si no se hubiese entregado. No se hubiese entregado posiblemente, ¿no? Bueno, ese gobiernito de los adecos fue verdaderamente un gobiernito, un pugnaz, muy sectario, sobre todo el de Rómulo. El de Rómulo Gallego. El de Rómulo, el de Rómulo Betancourt con los 3 años, los 2 años. Betancourt estaba muy joven y el partido se le fue de las manos, y él era muy populista en ese momento, ¿no? Betancourt tuvo el gran mérito de rectificar. Yo respeto mucho a Betancourt por eso, porque rectificó. Él era un loquito el 45, pero fue un loquero el 58, ¿no? Betancourt, un hombre que evolucionó y entendió la necesidad de moderarse, de los cambios, de no ser un demagogo. El pobre Rómulo Gallego pagó los platos rotos de un gobierno que había creado mucha resistencia y mucho odio sin necesidad. Por el sectarismo que se impuso. ¿Cómo sería que hasta los comunistas dieron gracias a Dios? Es más, cuando se instala la Junta Militar, presidida por Delgado Chalbó, recuerdo, según yo leí en el Universal, que la directiva de URD fue invitada a conversar con ellos y que lo hizo por 20 minutos. Y la Dirección Nacional de COPEI fue también invitada por la Junta y conversaron por 15 minutos, y que la directiva de los comunistas también fue a Miraflores y conversaron 10 minutos.
Y bueno, esos tres señores, comandantes, tenientes coroneles, le dijeron, bueno, esto es una cosa para que haya elecciones libres sin ventajismo de ningún partido. Y se comprometieron a eso. Entonces se trastocó con la muerte del Delgado Chaló. Sí. ¿No? El asesinato de Carlos Con el asesinato. Pero, bueno... Sí, la gente celebró en ese momento, por lo menos de alguna manera, la caída de Acción Democrática por el exceso de sectarismo. Un sector de la población respiró, porque se sentían perseguidos por Acción Democrática. Eso hay que decirlo, y sin atacar a nadie, porque, mira, yo tengo infinidad de amigos en Acción Democrática, y yo fui parte del gobierno de Betancur, y me enorgullezco mucho de eso. Betancur fue un gran presidente y un gran estadista, y rectificó, entendió sus errores y los corrigió. Bueno, lo que pasa es que tú me hablas de los partidos de aquel momento. ADE y COPEI representaron en la vida política venezolana desde el siglo XX, la segunda mitad, lo que los liberales y conservadores representaron en el siglo XIX, durante los gobiernos de Páez, Monagas y Guzmán, al comienzo, pues. Luego Guzmán cambia las cosas, porque Guzmán hace una hegemonía del Partido Liberal. Hasta Cipriano Castro era miembro del Partido Liberal, ¿verdad? Entonces los pleitos eran entre los liberales, los anduesistas y los crespistas, y habían esas cosas, ¿no? Pero fueron dos partidos modernos que se crearon en base no a conceptos trasnochados del siglo XIX, sino a doctrinas políticas nuevas como la socialdemocracia o la democracia cristiana, y llenaron el espectro político de Venezuela durante la segunda mitad del siglo XX, con sus errores y sus aciertos, porque todo es así. Lamentablemente yo creo que están ya desfasados. Yo creo que ya estamos ante un nuevo, ya tiene que salir algo nuevo, una nueva realidad mundial. Pero ya vamos a llegar a la actualidad. Antes quería saber su participación en la Junta Patriótica. Bueno, mira, ya estamos en el 58, ya estamos pues, Junta Patriótica. en el 57. De acuerdo con la Constitución que le había hecho a Pérez Jiménez, una constituyente producto de un fraude electoral, hay que decirlo. El año 52 se llamó a constituyente, el gobierno sacó un grupo electoral, perdió abrumadoramente las elecciones. ¿El gobierno quién era? La Junta, en la cual no estaba Delgado Chaló porque lo habían matado, pero que el hombre fuerte era Pérez Jiménez, y se sabía que Pérez Jiménez quería ser presidente de la República, y lo decían además. Bueno, el partido ese de Pérez Jiménez quedó el tercero, y la constituyente era con una mayoría aplastante de URD, porque los adecos votaron todos por URD. COPEI quedó de segundo, pero entonces el gobierno cambió las cifras, cambió el Consejo Supremo Electoral, cambió las cifras y puso a ganar al partido de Pérez Jiménez. Llegando de tercero. Cuando había llegado realmente de tercero. Sí, bueno, se reunió la constituyente y elaboró una constitución. A imagen y semejanza de lo que quería. Fue una constitución, yo no sé para qué modificaron la del 47, que no era mala, pero una constitución, ¿cómo te digo?, poco desarrollada, ¿verdad? Los artículos muchos decían que tenían derechos los ciudadanos y garantías para tal y tal y tal y tal cosas de acuerdo con la ley, dejaba al desarrollo de la Asamblea, al Congreso Nacional. ¿Y quién eligió el Congreso? La constituyente. Esa constituyente eligió a Pérez Jiménez por 5 años, nombró un Congreso, nombró las asambleas legislativas de los estados y hasta los consejos municipales. Como era constituyente, pues eligió todo eso. Pero en esa constitución hecha para Pérez Jiménez, como un traje a su medida, estableció que el presidente de la República tenía que ser electo por votación universal, directa y secreta al final del periodo. De los primeros 5 años. Era 5 años de periodo, como fue a partir del gobierno de López. López fue electo para 7 años y se recortó 2 porque la constitución que él mandó elaborar, que propició, estableció 5 años de periodo. Eso fue... Sí, duró eso hasta el 2000 que duró los 5 años. Hasta la constitución actual. Bueno, entonces había que elegir presidente, ¿no? Y elegir Congreso por votación universal, directa y secreta. Eso no se cambió, no se atrevieron a cambiar. Pero entonces tuvieron miedo. Pero Jiménez tuvo miedo de contarse, e inventó un plebiscito también, ¿verdad?, donde ya estaba escritos los resultados,
y aparentemente la gente, y que lo había reelecto por 5 años más. Eso fue en el 57. Al final, en diciembre del 57. Bueno, mire, yo creo que eso desató muchas cosas, porque la gente quería votar, la gente aprendió a votar. El año 46, 47, 52 habían votado y querían volver a votar. Y siempre han querido votar. Aquí la gente siempre ha querido votar, en general. Había mucho descontento también. El éxito de algunos aspectos del gobierno de Pérez Jiménez no impedía que hubiera mucho descontento tanto en las Fuerzas Armadas como en el mundo civil, en el cual las mayorías seguían siendo proclives a Acción Democrática y a los partidos que ya se habían constituido y que permanecieron en la clandestinidad. Es un detalle interesante de recordar y analizar, ¿no? Cómo esos partidos perseguidos, sin embargo, subsistieron y de repente reverdecieron cuando cayó Pérez Jiménez. Ahora, ¿la gente participó en ese plebiscito? Bueno, participaron obligados los empleos públicos. Es decir, que hubo el llamado, digamos, las fuerzas democráticas, más bien fue un llamado a la abstención. Total. La Acción Democrática llamó a la abstención, al plebiscito, y todos los partidos llamaron a la abstención. Yo en esa época era escribiente de un tribunal, y recuerdo que la secretaria del tribunal me dijo, pronto molesta, que ya sabía que iba a tener problemas conmigo porque yo no iba a querer ir a votar, porque estaban obligados todos los empleados públicos a ir a votar por la tarjeta del sí para Pérez Jiménez, que era de color azul, y traer de regreso la roja, que era la constancia de que ellos no hayan votado por el no. Entonces, sí, hubo esa y 2 elecciones más que se votaba por tarjeta, ¿no? No, se votó por tarjeta hasta el 73, ¿no fue? Hasta que vino el tarjetón. Todavía la elección de Caldera, yo creo, porque Caldera fue con tarjeta, ¿no? Sí, hasta el 70. Luego se hizo un tarjetón, porque habían demasiados partidos, ya era un paquete de baraja lo que le tenía que entregar al elector. Bueno, yo no llevé ninguna tarjeta, yo no voté. No me dio la gana. Entonces eso se llama democracia. Ella muy gentilmente puso a alguien de su casa que fuera a votar y le trajera porque tenía que entregar. ¿Tantos empleados tienes aquí? Tantas tarjetas rojas. Así controlaban el voto. Y ni siquiera contaron los votos, ya tenían visto el resultado. Esos votos fueron únicamente para obligar a que se viera gente en las mesas. Bueno, esa fue la realidad de ese plebiscito y esa abstención masiva que hubo. Bueno, llegamos al año 57, vamos a hacer un corte de la estación y volvemos con Enrique Aristigueta, que nos está contando la historia, pero ya vamos a caer en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos 2017? Así que regresamos con su programa Baruta Minuto a Minuto y hoy con el doctor Enrique Aristigueta Granco. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Haga su Navidad en Pantibras, que tiene para todos los más bellos monos deportivos, pijamas, conjuntos y trajes de baño para niñas y niños. Venga a Pantibras en la avenida Principal de la Urbina y escoja lo que más le guste. Pantibras, avenida Principal de la Urbina, Torre El Samán, donde todos van. Y feliz Navidad. Navidad, próspero año y felicidad. Amiga, amigo, ¿necesitas revisar el tripoide o tren delantero? Llegó para ti Tripoides Planet. Sí, Tripoides Planet. Brindamos la mejor calidad y tecnología en renovaciones y reconstrucciones de piezas. También ofrecemos servicios en mecánica ligera. Ubícanos en calle Ávila, Quinta Perijá, Urbanización La Florida, frente a la bomba. O contáctanos al 0412-825-1775. Tripoides Planet, calidad, tecnología y buen servicio. Y dale a tu carro la atención que merece. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. En 1963 ocurre la segunda división de AD. Raúl Ramos Jiménez y el grupo ARS logra el control de la Dirección Nacional de AD y lo fundan como AD Oposición, logrando que el Consejo Supremo Electoral le otorgara los símbolos y el color blanco del partido. De esa manera,
para las elecciones de 1963, el candidato Raúl Leoni se postula con el color negro y el lema: "Vota por la negra para recuperar la blanca". Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. Sintonía 1420 AM. Está disfrutando de Baruta minuto a minuto. Baruta contigo. Una ventana abierta para que formules tus denuncias. Continuamos en su programa Baruta Minuto a Minuto, hoy con un invitado de lujo, el doctor Enrique Aristigueta Granco, y hablamos de historia. Ya casi que estamos entrando en el 2017, sin embargo vamos a abrir ya todo este chat que hay bastante información. Tenemos acá a Basilio, hola, escuchando desde Maracaibo. Saben, ahora sí entiendo por qué no que querían a los comunistas socialistas desubicados, porque donde han llegado han traído miseria, realmente han fracasado. ¿Qué tiene que decir, doctor, con estos mensajes? Bueno, mira, el comunismo ha fracasado en todas partes, por una razón muy simple, porque es antinatural. Es antinatural. ¿Cómo será? Una doctrina que para que tú la apliques tienes que tener una dictadura feroz y totalitaria que te obligue a aceptarla, ¿no? El comunismo solamente funciona en los conventos. ¿Por qué? ¿Por qué en los conventos? ¿Por qué? Porque es voluntario, Totalmente. Es un número reducido. En los conventos todos esos frailes tienen la misma ropa, la misma comida, la misma cama, la misma mesa de noche, la misma silla, el mismo horario, las mismas obligaciones, pero esto lo hacen voluntariamente. El día que les dé la gana se van. Así es. Bueno, aquí tenemos flores para usted, Sara. Qué sabroso es escuchar personas con esa sapiencia. Los felicito, maravilloso invitado, Héctor. Muy bien, Zambrano nos dice, ¿y qué me dice de los locos actuales? Porque hablamos de los locos y los loqueros, ¿no? Loquito y loquero, lo definió usted a Betancourt. Sí, porque Betancourt se le fue verdaderamente el partido de las manos y comenzaron, ellos se creyeron que habían hecho una revolución, ¿verdad? La segunda independencia, decían. A tipo como se repite la historia de, pero este no rectificó. Cualquier parecido. Lo que pasa es que Betancourt no era. El loquito actual no rectificó. Bueno, no sé quién es el loquito. Bueno, no había más de uno. Yo tampoco. Había una lista. Sí, pero Gregorio nos dice, bueno, los ADECO eran línea dura, ¿no? También dice Gregorio, ¿es cierto que ADE fue el promotor de crear a COPEI? No, por lo siguiente. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que Rómulo y Caldera siempre fueron amigos, guardando las distancias, porque Rómulo era bastante mayor que Caldera. Por lo menos tenían 12 años de diferencia. Caldera nació el 16 y Rómulo era el principio de siglo. Pero, bueno, yo pienso que había cierto trato decente entre ellos. Tanto es así que cuando Betancourt llega a la presidencia de la Junta, el 45, designan Procurador General de la República, que era equivalente era a la vez fiscal y procurador, a Caldera. Sin embargo, Caldera es de otra generación, Caldera viene de una formación distinta. Caldera es un individuo de formación católica, educado en el Colegio San Ignacio. Rómulo venía de educarse en el Liceo Caracas junto con ese alumno Rómulo Gallego. Caldera era demócrata cristiano, Rómulo era socialdemócrata, y bueno, se vio la oportunidad de crear un partido demócrata cristiano en Venezuela, y eso ocurrió el 13 de enero del 46. Las circunstancias llevaron a Caldera y a su partido a ser la primera fuerza de oposición. Claro, cuando no estaban los adecos en el juego, pues estaban estaban dos adecos, pero COPEI se funda el 13 de enero del 46 y el golpe ha sido en octubre del 45. Claro. Ya había habido un germen de COPEI en las elecciones municipales del 44 aquí en Caracas. Que hubo voto popular, que votaron las mujeres por primera vez. En las municipales. Pero eso no hubo, bueno, que había que saber leer y escribir. Había esa diferencia grande, por eso no había esa afluencia, en esa época había mucho analfabetismo, y no había esa afluencia de personas en los centros de votación. Pero en esa elección municipal
hubo una alianza entre el partido de Medina, que se había fundado en torno al gobierno, que era el PDV, Partido Democrático Venezolano, y los comunistas, que apoyaban a Medina porque les había dado la posibilidad de funcionar. Además, era la guerra mundial, la alianza de Estados Unidos con la Unión Soviética, todas esas cosas. Y hubo otra pequeña alianza entre Acción Democrática y un partidito local que había en Caracas llamado Acción Nacional, que era del partido de Caldera y de otros que después estuvieron en COPEI. Bueno, por eso puede ser que el amigo ya había que... cierta relación. Cierta relación. Y además, Lorenzo Fernández fue concejal por la parroquia La Vega con el apoyo de los votos ADECO. Ya. Imagínate. Qué interesante. Bueno, Mire, Torres nos tenemos a pregunta, Torres. mis panas, Pérez Jiménez se quedó en pañales de bebé, nada que ver con lo actual. Carlos Manuel también nos dice, sí, pero pareciera que los ciudadanos de antes eran más firmes, más fuertes en la defensa de sus ideales. Y Morales nos escribe y nos dice, a esos entonces de las tarjetas era malísimo porque tenías que llevar el resto de las tarjetas para ver si habían votado por la persona que querían. Eso es más o menos lo que nos estaba explicando el doctor Enrique Tejera. Eso y por eso se cambió para el tarjetón. Para el tarjetón. Muy bien. El golpe del 58 llega, hay una junta patriótica, pero que tiene quizás un protagonismo que dura como muy poco de la junta patriótica, ¿no? La junta patriótica se va creando poco a poco el año 57. ¿Quiénes la conformaban? Bueno, mira, en definitiva la conformamos para el 23 de enero del 58, García Ponce del Partido Comunista, Fabricio Ojeda, URD, Silvestre Ortiz Bucarán de Acción Democrática y yo por parte de COPEI. Pero esa Junta Patriótica había venido poco a poco constituyéndose, y ahí nos fuimos integrando todos los partidos. Fue una cosa bastante espontánea, ¿no? Eso no fueron directrices tomadas nacionalmente. ¿Y funcionaba clandestinamente? Por supuesto. ¿Y se reunían en dónde? Nos reuníamos en distintos sitios. ¿Por qué? Porque la gente no sabía quiénes la constituían y se tejían las más absurdas hipótesis. A mí me preguntaban, chicos, ¿es verdad que en esa Junta Patriótica están metidos gente pues de las finanzas aquí en Caracas y curas? Yo sí, yo creo que sí, chicos, ¿verdad? Y militares también, ¿cómo no? Y en realidad éramos 4 dirigentes juveniles, bueno, el que García Ponce no era tan joven, de los 4 partidos que estaban en la clandestinidad. ¿Qué nos proponíamos nosotros? Unificar las acciones para obligar a la dictadura a hacer unas elecciones limpias, primero, cosa que no funcionó, y entonces ver cómo salíamos de Pérez Jiménez para tener las elecciones limpias y establecer una vía de regreso a la democracia, que fue lo que en definitiva funcionó. Ahora, fue el trabajo de la Junta Patriótica, todos esos acciones de calle, de clandestinas que hacían, determinante para el golpe del año 58, bueno, o simplemente fue en paralelo, se fue gestando también, digamos, que el golpe militar del 58. En el 57 habían varios golpes, varios grupos golpistas en las Fuerzas Armadas que estaban conspirando. Y fracasaron cuando se alzaron el 1 de enero sin participación civil, que querían hacer un golpe químicamente puro militar. Ahora, estábamos sincronizados ya a esas alturas, que el día 21 de enero, Fabricio Ojeda, que andaba libre, porque era el reportero de Palacio del Nacional, nunca nadie sospechó que éramos nosotros. Nos dice, mira, el enlace que tenemos con los militares nos dice que ellos piden que provoquemos una huelga general en Caracas para el 21. Y el 21 era 2 días después. El 21 de enero. Sí, el 21 eran 2 días después. Bueno, muchos muchos no, éramos 4. Algunos decían que eso es imposible de convocar. Pero bueno, ante la premura lo sometimos a votación y en definitiva pues se aprobó hacer el esfuerzo y se hizo. Fue efectivo. Ahora, y esa línea, fue efectivo. Por ejemplo, esa línea que decidieron del descontento de la gente también, que ayudó a poner como que un poco más. La gente colaboraba espontáneamente porque la gente quedó muy traumatizada, muy golpeada con la farsa del plebiscito. Eso se tomó como una burla. Luego vino un alzamiento frustrado el 1 de enero y allí ya se acaba el mito de que las Fuerzas Armadas están monolíticamente
¿no? Unidas en torno a Pérez Jiménez. Ya sabemos que no, que allá adentro había un avispero, como había en el mundo político civil también. O sea que el descontento colectivo de un proletariado, en este caso, de muchísima gente, puede hacer que la historia, el rumbo cambie de manera sorpresiva y abrupta. La gente en aquella ocasión espontáneamente colaboró. Querían quitarse la dictadura de encima, porque además se conocía pues las torturas, los muertos, ¿no? Los campos de concentración, toda la represión que había, desde luego, era pálida comparada con la de hoy, pero había represión. ¿Y cómo hacían ustedes para que esas decisiones que tomaban en la Junta Patriótica llegaran en una época que no había comunicación? Por ejemplo, ese caso que me está diciendo que 2 días después hacer una huelga general, que funcionó y se dio. Entonces, ¿cómo llegó a oídos de todo el mundo la decisión de ir a una huelga general? Bueno, no había Twitter, no había... No, era muy difícil. No había WhatsApp. Boca a boca. No, Radio Bemba. Radio Bemba, tal cual. De boca a oído. Pero miren, los partidos tenían sus canales. Sus canales tenían su estructura en clandestinidad, sobre todo el sector sindical y el sector estudiantil. Aparte de eso, la clase media caraqueña estaba absolutamente en contra de Pérez Jiménez. Y allí los partidos tenían pues una gran cantidad de gente que querían el cambio. Es más, cuando comienzan a producirse una serie de... Porque el 21 de enero estalla la huelga general, y la huelga general fue general, y fue verdad. Y la policía fue la encargada de reprimir, no la guardia no salió a reprimir. ¿Cuántos días duró esa huelga? Bueno, duró 2 días. Desde el 21 hasta el 23. El 23 el golpe. ¿No? Porque lo planificado que era, huelga general... Y lo espontáneo. Y huelga general, y entonces el estallido del golpe en la noche. ¿No? ¿En base a qué? En base pues a todos los muertos y todos los disturbios. ¿Hubo mucha pérdida humana? Sí, unas cuantas, porque la policía disparó. Y Caracas entera, Caracas fue un campo de batalla. ¿Qué pasó? Que el 21 de la noche no se dio el golpe. Cosa que nos desconcertó mucho a los de la Junta Patriótica, que éramos los que habíamos armado todo aquello de la huelga general, que había resultado y que era lo que ellos habían pedido. Y nos dijimos, bueno, nos embarcaron, no cumplieron, ¿qué vamos a hacer? Y decidieron mantener la huelga. Decidimos entonces una reunión que logramos, que tú dices eso, no había medios de comunicación, costaba mucho ponerse de acuerdo y reunirse. Nos reunimos a golpe de 10 de la mañana del día 22, extrañados de que no solamente que no había estallado el golpe, sino que no nos había llegado ningún correo, ningún emisario, ninguna información de qué había pasado. Entonces digo, bueno, mira, vamos a olvidarnos de esto, no digamos que la huelga fracasó, porque en realidad no fracasó, vamos a mantenerlo unos días, vamos entonces a decir que fue un ensayo para una cosa más importante después, y vamos que la gente decida que vuelvan al trabajo, para no quedar tan mal. Y bueno, vamos a ver qué hacemos, y vamos olvidando a los militares, vamos a buscar cómo tumbar Pérez Jiménez y militares. Eso fue la conclusión a que llegamos en ese momento. Y así se mantuvieron las cosas hasta que supimos esa noche que el golpe se había pospuesto por 24 horas, porque no habían podido liberar unos pilotos que pensaban liberar el día anterior, el 21, y que bueno, pero que la cosa iba, y bueno, entonces ya estábamos claros, ¿no? Y lo demás es todo conocido, pues el alzamiento de la Marina, el alzamiento de la calle militar, la decisión de Pérez Jiménez de no disparar contra los cadetes, igualito que el general Medina. Y bueno, la decisión de Pérez Jiménez, visto que las guarniciones le fallaban, pues cogió su coroto y se fue. La vaca sagrada y el maletín olvidado, la maleta olvidada. Bueno, fíjense, aquí nos hacen un comentario, y es que si en el año 58 se realizó un paro, y luego del plebiscito, y el gobierno cayó, ¿por qué luego de los resultados positivos del 16 de julio del año 2017, el pueblo no consiguió, con el impulso que llevaban en la calle, que salir del gobierno? ¿Qué le pasó a la oposición? Es una pregunta que nos hacen aquí un radio escucha. Bueno, yo hace rato dije justamente que nosotros estábamos actuando en sintonía y sincronizados con un grupo pues de oficiales, en ese caso mayoritariamente de la Marina, que estaban en disposición de proceder
Yo no sé qué ha pasado ahorita, ¿no? Pero pareciera que los civiles actuaron, pero que si había algún grupo militar que estaba intentando hacer algo, pues no lo pudo hacer, no lo supo hacer o no lo quiso hacer, no lo sé. Ahora, en todo caso, la salida de esta crisis que está viviendo Venezuela, es decir, ¿qué plantea el doctor Enrique Aristigueta? Es decir, ¿cuál es la vía para salir del gobierno? Porque vemos ahorita que hay una clara división de la oposición. Si algo había logrado la oposición en positivo en el año 2015, era cuando pudimos ir a unas elecciones para la Asamblea Nacional con un pensamiento, digamos, único, ¿no? Con un propósito claro, pero además con una tarjeta única, con candidatos unitarios, en unidad, pudimos ir, y ahora la unidad se pierde. Es que una de las grandes ventajas que tenía, digamos, el movimiento opositor, que independientemente que hay diferencias internas, bueno, había logrado su unidad, ahora está claramente dividido. Es decir, esa división nos va a llegar a un resultado positivo. Si podemos salir en los próximos días, meses, años, de un gobierno que considera la gran mayoría nefasto, que no está actuando como el pueblo venezolano quisiera. Fíjate qué pasa, ¿cuál sería el símil que pudiéramos poner? El año 57, yo sé, lo sabía y ahora lo corroboré en el transcurso de los años, que tanto Acción Democrática como COPEI, como URD y hasta el propio Partido Comunista, que no estuvo en actitud antidemocrática. El Partido Comunista era un partido que se apegaba en ese momento pues a los canales democráticos. Estábamos dispuestos a ir a unas elecciones limpias si Pérez Jiménez las aceptaba. Y ya había una decisión prácticamente de Rómulo Betancourt de apoyar a Rafael Caldera, que era el único líder nacional que quedaba en Venezuela, porque Gustavo Machado, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba estaban en el exilio, habían sido votados del país. Y eso se manejó en el mundo de los partidos, ¿no? El año 57 era el partido que fijaba la Constitución para elegir presidente. Y yo estoy seguro, ¿no? Yo estoy convencido, pues absolutamente seguro que esa era la vía que se prefería. Ahora, cuando a mediados de año meten preso a Caldera en la Seguridad Nacional, convocan un plebiscito en lugar de las elecciones, ya estamos claros que Pérez Jiménez no pensaba correr el riesgo de perder otra vez. Él perdió el 52 y tuvo que dar un golpe. Él no quería correr ese riesgo de nuevo. Entonces no se aplicó la Constitución, se violó la Constitución inventando un plebiscito que no estaba previsto en ella, ¿verdad?, para que no hubiera elecciones. Entonces ahí se acabó la esperanza de salir por los votos de Pérez Jiménez. Entonces si tú no tienes esperanza de salir por los votos, tienes que salir por cualquier otra vía que se presente. ¿Y cuál fue esa vía? Pues la insurrección. Pero en el año 2016 la oposición jugó, digamos, posición adelantada, porque en el año 2015, como dije hace rato, se ganó la gran mayoría de la Asamblea Nacional y por la vía electoral lo que decía pues nuestra Constitución que vigente es que en el año 2016 íbamos a tener la elección de gobernadores, y en el año 2017 la elección municipal, y en el año 2018 la elección presidencial. Si hubiésemos querido ir haciendo un símil pues a una elección y salir electoralmente, ya habíamos demostrado que aún con condiciones adversas, no, aún con toda la trampa que el gobierno nos hizo, porque nos hizo trampa en el año 2015, nosotros ganamos la gran mayoría de la Asamblea Nacional. Sí, ¿por qué entonces cambiamos la ruta y decidimos entonces agarrar un atajo que no está en la Constitución? Sí, y estoy llevándome al mismo símil que usted me está haciendo del año 57. Bueno, es que hay una diferencia muy grande entre la dictadura de Pérez Jiménez y la actual. Porque la dictadura de Pérez Jiménez era de un venezolano, nacionalista, sin duda, como lo fue Gómez, y que quería continuar en el poder, y que no estaba dispuesto a volverse a contar. Estos, que no son nacionalistas, que dependen de lo que les ordenen de La Habana, saben que no quieren irse de ninguna manera, no están dispuestos a irse de ninguna perpetuarse. manera. Así, Pérez Jiménez, y en consecuencia, si ganamos el 2015, ellos han ido corrigiendo el fraude
Ha sido un fraude evolutivo. Va mutando. Sí, de acuerdo con las circunstancias, ¿no es verdad? Y además, ellos han irrespetado aún las elecciones cuando las han aceptado. Por ejemplo, los diputados de Amazonas fue una arbitrariedad, ¿no? Todas las cosas que han ido, todos los poderes que le han ido quitando a la Asamblea Nacional, eso no indica, o eso indica que de ninguna manera van a correr el riesgo de perder unas elecciones. Doctor Enrique, mi pregunta, ¿el venezolano tiene mala memoria o los políticos tienen mala memoria? Porque hemos llegado a esta historia. Los políticos son venezolanos. ¿Pero qué pasa? Que tenemos mala memoria. Algunos, yo no. Qué bueno, por eso es que estamos hablando de historia en este programa. Yo por suerte tengo buena memoria. Yo me acuerdo de la gente celebrando el ascenso de López Contreras al poder. Te hablo de 1936, comienzo del 36, fines del 35, comienzo. Yo estaba muy pequeñito. Pero me acuerdo la gente en la calle, en mi pueblo, desfilando, diciéndole vivas a López Contreras. Tenemos bueno, ya casi a punto de cerrar. ¿Qué hacer en este momento? Yo creo que la Constitución vigente tiene unos artículos que nos obligan a sustituir lo que tenemos. Y no dice cómo. Perfectamente, ¿no? Está dentro de nuestra Constitución. Artículo 333. Esta Constitución no perderá vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o por cualquier otro medio diferente del que ella establece. En tal circunstancia, todo ciudadano está obligado, investido o no de autoridad, tiene la obligación de colaborar en su restablecimiento. Eso deja la puerta abierta para cualquier cosa. Bueno, y eso no es un derecho, es un deber. Es un deber. Hoy está cumpliendo 1000 días preso injustamente Antonio Ledesma. Así es. Queríamos despedir este programa con precisamente mandándole un mensaje solidario pues a ese hombre que ha dado su vida por este país, que cree en Venezuela, que lucha por Venezuela y que desde donde está allá confinado sigue pensando pues en buscarle y dando lo mejor de sí para buscarle una salida a este país. Así es. Un mensaje para Ledesma, doctor. Antonio es mi amigo. Antonio, yo he logrado verlo pues algunas veces con ciertas precauciones. Tiene una actitud muy digna, muy clara, muy realista sobre lo que está pasando y sobre la categoría de personas que estamos enfrentando, que esos no creen en principios, no creen en derechos del ciudadano, y lo que quieren es seguir donde están y seguir destruyendo el país, porque eso es una política de Estado. Bueno, no. La destrucción del país es una política de Estado, sí. Igual que pasó en Cuba y en Zimbabue. Sí, hay algo que quedó para un próximo programa, doctor Enrique, es que usted dijo algo que yo creo mucho, se lo he dicho también al propio Antonio Ledesma, es que este pueblo aprendió y lleva en la médula, en la célula, el ir a votar. En el ADN tienen lo de ser democrático y ir a votar. Y quizás entonces estamos cometiendo un error cuando no aprovechamos esa experiencia y ese aprendizaje que llevamos los venezolanos. Siempre que el voto no se convierte en burla, agrego yo. Muchísimas gracias, doctor Enrique Aristigueta. Me he pasado un buen rato con ustedes. Me han hecho recordar una pila de cosas. Antes de irnos, nuestra invitación para hoy, 6:30, con el concejal Omar Villalba en el Centro Comercial Terras Plaza, en Casa Comadre. Allí hablaremos un poco de cómo se vislumbran estas elecciones. Un encuentro ciudadano. Exactamente, a la alcaldía de Baruta. Como siempre, bajo la presidencia de la compañera doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general de la emisora, Toti López Pocaterras, en el control del sonido el Mago Martínez, en la asistencia de producción Charo Pérez y en la conducción del espacio Rina Hernández y Héctor Urgelles. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctor Enrique. Bueno, es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM.